Ahora con Diego Laboceta, él es analista político, pero vamos a mirarlo un poco sobre el Mundial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el impacto de este campeonato, de esta tercera estrella para la Argentina? ¿Y cuál puede llegar a ser el impacto económico? Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Mónica Farabello y Marco Jaguar, que te saludan. ¿Qué tal, Mónica? Marcos, buen día, ¿cómo andan? Pero muy bien, acá expectantes, bueno, viendo un poco todo lo que está pasando allá en el Obelisco, viendo también lo que está pasando en un montón de provincias que algunas adhirieron, otras no, mucha como improvisación, mucho de último momento con este feriado nacional. Sí, claramente, se ve esa improvisación, claramente un error del movimiento político por parte o del jefe de gabinete o del ministro del Interior, de Pero no prever que el festejo lógico y normal, que con la gente en la calle, que es sano y hay que celebrarlo, pero es solamente en una de las ciudades de todo el país. Entonces, decretar el feriado sin los consensos de las provincias para ir despegándose de no la adicción genera este sentimiento de improvisación, como que claro, los gobernadores no estaban avisados, ¿no? Entonces, claro. otro sería el cantar, y ya se preveía, y ya las provincias decían que, bueno, atento que las celebraciones no iban a ser en sus propias provincias, entonces no tenía sentido adherirse. Entonces Claro. es otra contención. Y sobre todo lo que vos transmitís ahí es planificación, que es lo que no se ve, y aparece la palabra que vos dijiste, que es improvisación, y estamos en una circunstancia tan crítica, social y económica, que no das para seguir improvisando. Ujú. Se sabía, bueno, obviamente que fue el 18, el día de la final, se hablaba de la posibilidad de un asueto para el día 19. Finalmente, obviamente estaban viajando, no tenía ningún tipo de sentido que se declare asueto el 19 y finalmente se declara el decreto para el 20. ¿Qué es lo que pasa o cuáles son los pasos que hay que seguir para la presentación o la publicación oficial de un decreto y que las provincias adhieran? O sea, ¿cómo debería haber hecho el gobierno para que todo este embrollo no suceda? O sea, lo que, lo que se publica en el boletín oficial es de alcance nacional, ¿sí? Es de conocimiento público. Es para explicarlo así en criollo, es un diario del Estado para notificar los alcances de toma de decisión, tanto particular como general. En este caso es una general. Ahora, vos tenés unos horarios para poder tener las novedades y que se imprima y al otro día quede efectiva la medida. Pero hay una técnica, o sí técnica, podemos decir, que es fuera de horario, se llama una adenda. Se hace una adenda al boletín oficial y se publica generalmente una norma específica o puntual. Pero bueno, volvemos a lo importante. Esto se tendrá que haber planificado con la Asociación del Fútbol Argentino, porque ganar o no ganara, la Argentina va a festejar igual, en función de Sí, sí, ganar o no sí, ganar la Copa. yo creo que la La gente gente iba iba a a estar salir. igual en la calle. Entonces, no prever eso, una total falta de planificación. Ujú. Después veía, por ejemplo, que el decreto es nacional, hay 9 provincias que no adhieren o Ujú. que van a trabajar de manera normal, entre ellas está Entre Ríos, pero sí la municipalidad de Gualeguaychú dijo que por el feriado se iban a adherir, o sea, las oficinas van a estar cerradas, el Palacio Municipal va a estar cerrado, aunque se garantizan, por supuesto, los servicios esenciales, esto que creo que está hasta de más aclararlo, que vamos a tener tránsito, agua potable, digo, recolección de residuos, creo que eso es lo básico que se puede pedir. ¿Puede una municipalidad adherir si la provincia no adhirió? ¿Sabes que no lo sé? Porque Es realmente una excelente pregunta. me llamó la atención, digo, viene un decreto nacional de nación. Hay provincias que no adhieren por más que la decisión sea nacional. Y hay provincias que no adhieren, pero municipios que sí. Realmente crea una confusión en lo que es la organización estatal, que justamente ayer a la noche te cuento, Diego, no, y a la gente que nos está escuchando, que a los periodistas nos mataban el teléfono preguntándonos: mañana hay clases, mi hija rinde la última materia, quiere saber si la mesa se va a hacer. Gente que, por ejemplo, tenía turnos en ANSES, bueno, que hay que resaltar que hoy ANSES va a estar cerrado, que entonces tienen que reprogramar los turnos y los trámites que tenían pendientes. Digo, ha creado una confusión de último momento increíble todo esto. Sí, claramente, y volvemos al mismo punto. Falta de planificación e improvisación.
Pero yendo a lo importante que vos planteabas sobre el decreto, tengo que repasar la tarea para el hogar, repasar la ley de los DNU, a ver cómo es el tema de los alcances. Porque yo no sé si las ciudades pueden desdoblar. Apenas me llegó a mí el decreto, yo se lo reenvié al jefe de gabinete municipal acá, Sí, bien temprano, sí. por la tarde, así que, pero tarea para el hogar, tengo que repasar eso, cómo es el tema de los alcances y la adición. Bien, bien, está bueno eso. Diego, te cambio de tema, vamos a hablar ahora Sí. sobre el impacto económico que puede llegar a tener, por lo menos que se ha visto en otros países con la Copa del Mundo, digo, la repercusión desde lo deportivo hacia lo económico. ¿Qué puede llegar a pasar acá en Argentina? Absolutamente nada en términos económicos. Ahora, en términos motivacionales, un montón. O sea, te cambia la alegría, pero tu realidad social no te va a cambiar absolutamente nada. Ujú. Muchos países, por ejemplo, decían que han tenido un impacto positivo en el PBI anual sobre digo, los países que ganaban la Copa. Por ejemplo, tenían un pequeño incremento en el PBI. ¿Argentina Sí. puede llegar a sumarse a esa ola positiva o no? No. ¿Y O sea, por qué ocurre no en es otros bueno, países? porque tu economía se basa en dos pilares, Ujú, que es la inversión y el consumo. Al estar contento, consumís más. Pero estamos hablando de economías consolidadas. claro. La Argentina este año está viviendo su tercer temporada agrícola de seca, tercer año consecutivo. Ejemplo, maíz, no, perdón, trigo, que es lo más crítico. Vamos a tener un saldo exportable negativo del 80%. ¿Qué significa esto? Que vamos a exportar un 80% menos de trigo. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Por qué? Por la seca. La soja es un 10% menos y el maíz está por ahí, alrededor del 15%. Pero toda esta reducción de 90 de granos al exterior son estimativamente 18.000 millones de dólares Ujú, que va a tener de menos la Argentina en su presupuesto. Sumado al gran desbarajuste macroeconómico en pesos, es una combinación muy, muy crítica. Por eso te digo que no va a impactar positivamente en términos generales. En consumo sí, uno puede estar más contento, consumir más. Pero estamos en una situación muy, muy crítica. Digo, y en ese sentido, porque se vienen también cuotas a pagar al FMI en este mes de mundial que creo que cuando arrancó estaba en 2,87 el dólar, hoy por hoy está en 3,21, estamos hablando del blue, que es el que se puede acceder la gente. ¿Qué va a pasar con todo eso? Bueno, buen tema. Porque si un mes, como diciembre, que se tiene que pagar aguinaldo, se tiene que pagar vacaciones, y la gente planifica sus vacaciones y ya paga las reservas y empieza a hacer todo lo inherente a las compras de vacaciones, aquel que puede, con lo cual se demandan muchos pesos, con lo cual aquel que ahorraba tenía dólares, los cambió y se fue a pesos para justamente hacer todos estos pagos, y el dólar se movió, como vos decías muy bien, lo que se movió en este mes, enero, que generalmente mientras la gente está de vacaciones el gobierno tiende a, no este gobierno, sino todos los gobiernos tienden a tomar medidas en términos económicos en relación al dólar, me parece que va a haber un movimiento importante del dólar durante el primer trimestre, lo que sería enero, febrero, marzo. ujú. Entonces, en ese periodo se prevé una corrida del dólar, no sé si importante, pero una corrida va a haber seguro. Sí, y el tema del impacto del turismo en esta temporada que está comenzando, muchos son muy optimistas en cuanto al movimiento turístico, a lo que mueve económicamente. ¿Cómo lo ves vos? Bien, o sea, digamos, ya somos tantas cantidades de argentinos que un porcentaje chico se mueva en sus vacaciones, de las ciertas plazas principales turísticas se te cubren. Entonces, Ujú, eso es bueno para aquellos que tienen inversiones en términos turísticos en esas plazas. Gualeguaychú es una de esas, y Gualeguaychú es un turismo barato, no es caro venir de vacacionar a Gualeguaychú. Entonces se prevé una temporada buena. Pero sí. bueno, estamos hablando de un nicho muy particular, ¿no?
Sí, y bueno, y ahora también con el cambio para los turistas uruguayos que también les conviene y también están haciendo una diferencia en la temporada. Ya le hicieron en la temporada de invierno, ojalá que continúe esta ola positiva hacia el verano. Y también tenemos muchísima gente que llega de provincia de Buenos Aires, en menor cantidad de Santa Fe y Córdoba, pero digo, me parece que la provincia de Buenos Aires es lo que más mueve también la economía acá en Gualeguaychú. Sí, claramente, con urbano de Buenos Aires y en este caso, por el tipo de cambio, los uruguayos, ¿no? Eso es claramente. Diego, te agradecemos muchísimo el tiempo y nos volvemos a encontrar como siempre la semana que viene para seguir charlando sobre economía, analizando un poco lo que pasa en la política. Hoy en este día feriado bastante atípico, digo, porque hay gente que trabaja, gente que no, gente que llamaba para ver qué era lo que pasaba, digo. Así que bueno, tratando de echar un poco de luz a esta situación. Y esa es la intención, ¿no? Tratar de hablar coloquialmente para entender esta realidad que nos cambia permanentemente. Seguro. Diego, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Saludos a todos. Ahí pasaba Diego Laboceta, analista político que nos acompaña todos los martes acá en el Radar, en Ahora Cero Radio, para entender un poco cuál podría llegar a ser el impacto. Según él dice, nada. Lo que se da el impacto positivo, porque hay muchos países que han recibido o que han ganado la Copa del Mundo y han tenido un impacto positivo en su economía, aumentando en un pequeño porcentaje, pero un aumento al fin en su PBI. Bueno, dice, esto se da en economías consolidadas, no es el caso de Argentina, así que bueno, lamentablemente, según la mirada o la opinión de Diego Laboceta, eso no pasaría en Argentina.